También en ¿Qué Lima, tal? ¿verdad? Sí, 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 ahora en estas fechas estoy acá por Lima, felizmente. Qué bueno, bueno. Es un gusto. Estuviste en Chiclayo el mes pasado, estuvimos dictando una charla Sí, presencial, hubo la oportunidad, bueno, no nos faltó tiempo, ¿te acuerdas? Es decir, tuvimos hasta las 10:30 de la noche. Hay sí, mucha sí, sí, información que compartir y comentar. conforme, no, de hecho, sí, sí, por ahí hubiera sido espectacular tener un espacio un poquito más grande, me acuerdo en ese, así tal cual como mencionas, nos quedó el corto el tiempo. Ahora tenemos como que un poco más de espacio, me da la impresión, entonces de repente por ahí podemos abordar algunos temas que nos quedaron pendientes en esa fecha. Sí, por supuesto. Bueno, a todos los presentes que se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom y al fanpage del capítulo, hemos terminado la conferencia con el ingeniero mecánico Will Dulanto sobre bombas de relaves y minería y estamos pasando a otra especialidad. En la primera parte, parte mecánica, ingeniero mecánico. Ahora tenemos a nuestro colega ingeniero electricista, el ingeniero Michel Arias Guamaní, es nuestro colega que inicia la conferencia a las 7 de la noche, ¿no? A ver, justo estamos compartiendo el enlace para decirles a todos los colegas, tenemos un WhatsApp interno, ha habido buena convocatoria, tenemos más de 1.000 colegas en el grupo de WhatsApp, la verdad que es un éxito esta semana. Agradecerle a toda la junta directiva por el apoyo y a todos nuestros colegas agremiados que nos han brindado muchos contactos y hemos hecho llamadas por WhatsApp internacional, invitando a colegas también internacionales, ¿no? Mencionar al ingeniero Alan Sarabia Cueva por habernos brindado contactos internacionales, el ingeniero Willy Rimarachín Valderrama, también por habernos dado esa oportunidad, ¿no? Ellos están estudiando maestrías, doctorados, especializaciones en el extranjero y conocen colegas de otros países y la verdad que es un gusto invitarlos a nuestro capítulo, ¿no? Y tener una semana de conferencias, ¿no? Aprovechando un día tan importante, esta semana tan importante que es la Semana de Ingeniería Peruana, ¿no? Entonces, vamos ya a un minuto de iniciar. Vamos a presentarlo al ingeniero. La conferencia del día de hoy es optimización del consumo de la energía eléctrica con filtros activos y SVG y SVGs. En esta oportunidad vamos a presentar al ingeniero Michel Antonio Arias Guamaní. También es un profesional joven, como nuestro ingeniero Will Dulanto. Es felicitarlos, la verdad, por la amplia experiencia siendo tan jóvenes, estar aplicando la ingeniería en empresas muy reconocidas. En este caso también voy a mencionar a Siemens, donde el ingeniero Michel Arias Guamaní representa, tanto en Bolivia como acá en el Perú. Ingeniero, si me lo permite, voy a hacer una breve presentación. Usted es ingeniero electricista, colegiado egresado por la Universidad Nacional del Callao, con especialización en soluciones de media y baja tensión en los segmentos de construcción e infraestructura, centros hospitalarios, aeropuertos, centros comerciales, edificios de oficinas, etcétera, ¿no? Infraestructura, ¿no? Actualmente se desempeña como Technical Sales Support, Marketing Promoter en Siemens Perú y Bolivia, ¿no? Bueno, su formación académica, usted es ingeniero, pertenece a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad del Callao, Ingeniería Eléctrica, grado académico de ingeniero electricista, ¿no? Está colegiado en el SIC Callao, ¿no? Eh, ingeniero, esa es una breve presentación eh, de, de su, de su perfil académico profesional. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente, esta oportunidad de manera virtual, y vamos a aprovechar el tiempo para que dé inicio y que todos nuestros participantes puedan escuchar este interesante tema, ¿no? Que voy a repetir por última vez: optimización del consumo de la energía eléctrica con filtros activos y SVGs. Ingeniero Michel, buenas noches a todos nuestros participantes. Puede dar inicio a la conferencia, ingeniero.
Gracias. Muchas gracias. Muy bien, disculpen, estoy un poquito También agripado. igual. Fíjate, sí, el cambio de clima ha estado fuerte. A ver si me apoyan un poco confirmándome si se ve en pantalla, porfa. Sí, ingeniero, todo excelente. Sí, listo. A ver, más o menos para lo que se está un poco tratando de presentar el día de hoy, era justo el tema de esta nueva tecnología que está viniendo, ya de hecho ya está comenzando a tomar fuerza hasta hace un par de años aquí en el país, no solo acá en Perú, sino también en otras zonas de Latinoamérica. Ya está tomando relevancia, por ejemplo, en aplicaciones en Colombia, en Chile, Ecuador. Entonces, esa tecnología entre filtros activos y CVGs están siendo como que los sistemas de compensación que están reemplazando la tecnología anterior, que serían los bancos de condensadores. Mucho para baja tensión, enfocado mucho a baja tensión. De hecho, esto está ligado indirectamente a lo que es el consumo de la energía eléctrica, ya mucho a nivel de precedentes, si comenzáramos a ver temas de precedentes, comenzaríamos a entender que el cliente finalmente está tratando de migrar su tecnología en su planta eléctrica para optimizar el consumo eléctrico dentro de lo posible. Reducir el pago del consumo eléctrico sin afectar el proceso actual que tiene en su planta. Esto lo está haciendo de muchos modos, está cambiando los tipos de iluminación clásicos entre bombillos, fluorescentes, lo está pasando a luminarias LED que tienen un consumo más bajo y entregan el mismo grado de luminancia. Eh, está cambiando los tipos de arranque entre arranques directos, off starter, los está migrando a variadores, pero esto no necesariamente es, este, o al menos si es que lo hace de modo irresponsable, sin tener en consideración lo que esto puede traer a su red eléctrica a nivel de calidad de energía, puede que sin querer esté incurriendo en un gasto escondido que no lo había notado. Entonces, pero todo esto nace desde el punto de vista de eficiencia energética. Entonces, si tratáramos de abordar el tema de eficiencia energética, yo prefiero verlo desde el punto de vista de estándares internacionales. Por ejemplo, un estándar internacional atractivo para abordar el tema de eficiencia energética es justamente la guión 8-1 que cita la IS, porque acá comienza a hablar de muchas cosas, muchas acciones que se pueden abordar en la instalación, tanto en una etapa temprana, una etapa de ingeniería, ¿ya? Para una nueva instalación, por ejemplo, o como una instalación existente. Entonces, hay varios tipos de cosas que te cita, ¿ya? Como recomendaciones. Prácticamente es una guía, ¿ya? Que dependiendo si tu instalación es una industria o es una aplicación grande, por así decirlo, una industria, una infraestructura, o si es solamente una aplicación pequeña, un domicilio, porque obviamente un domicilio a nivel de dimensiones, a nivel de consumo, a nivel de características naturales de este tipo de proyectos, tiene una naturaleza de requerimientos totalmente diferente a la que sería, por ejemplo, un proyecto grande, infraestructura, industria, etc., etc. Entonces, sus requerimientos en la parte domiciliaria, pues, son menores. Entonces, no hay tantas cosas por ahí para abordar, pero en el otro lado, que sí suma ver esta parte de eficiencia energética, hay un listado grande, hay un listado grande. Entonces, ¿qué es lo que hace este estándar finalmente? Este estándar cita o comienza a darte la guía para clasificar tu instalación eléctrica en función a lo que llama el E0, E0, E1, E2, hasta el E5, que son grados de eficiencia energética, siendo el más bajo el grado 0 y el más alto el grado 5. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tu eficiencia, la red eléctrica donde tú tienes tu proyecto puede estar en un nivel muy alto, teniendo en consideración muchas cosas, ya entre software de gestión de energía, medidores, sistemas de compensación de energía reactiva, capacitiva, activa, eh, lo que sería el tema de armónicos, toda esa parte de la metodología si es que el cliente ha optado por aplicar todo eso, pues va a estar en un nivel con una eficiencia energética muy alta. Entonces estarías más o menos en el nivel 5, a que si no hubieras hecho o no hubieras tomado en consideración nada de eso y pues estarías en el nivel 0. Pero ¿y cómo identificar en qué nivel finalmente estás? Bueno,
Este estándar te manda justamente a través de un conteo de puntos, dependiendo del tipo de instalación, por ejemplo, para residencias, para industrias, centros comerciales o infraestructura, justo lo que les mencionaba, te manda un conteo de puntos, ya un rango de puntos, para todo un listado de cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿ya? Eso es ponte que sea del 1 al, ¿cómo se llama?, al 20, y tienes que ir completando el check, si estás cumpliendo con el primer ítem, segundo, tercero, cuarto, en qué grado estás cumpliendo y vas obteniendo un puntaje. Cuando tú sumas todo ese puntaje, ya, finalmente vas a esta tabla, buscas en la naturaleza de tu red, por ejemplo, si fuera una industria y hagamos de cuenta que estás en un puntaje de 70, por así decirlo, estarías más o menos en este rango. Tú podrías ya ir viendo que tu red eléctrica, con todas las consideraciones de cumplimiento para este listado de ítems que te menciona este estándar, técnicamente tu instalación estaría en un grado de eficiencia energética de nivel 3, ¿ya? Que de repente, pues, significa que puedes optimizarlo, puedes hacer algunas acciones adicionales y podrías llevarlo a un nivel 5. Entonces, pero Michael, ¿y esto cómo está ligado finalmente a un tema de filtros activos y SVGs? ¿Cómo es que esto está relacionado? Porque sucede que dentro de todo ese listado de ítems a considerar, ¿ya? Toda esa tabla que te comienza a citar como consideraciones a tomar en cuenta para poder mejorar la eficiencia energética en tu instalación, hay allí citan finalmente lo que es la gestión de potencia. En esa parte de gestión de potencia te habla de que tienes que monitorear, tienes que analizar lo que es el factor de potencia y tienes que monitorear lo que es la distorsión armónica de la red eléctrica. O sea, aquí finalmente estamos abordando, porque para tratar de mejorar estos parámetros, el factor de potencia usualmente, históricamente, se utilizaba en lo que son bancos de condensadores, ¿no? En tableros generales. Y distorsión armónica ni siquiera se tomaba en cuenta. Em, entonces, hoy en día esto ya está dentro del listado de cosas que se tienen que tomar en cuenta para mejorar el consumo eléctrico en tu red eléctrica, mejorar la eficiencia eléctrica en tu instalación. Lo que está pasando hoy en día a nivel de precedentes es que pues simplemente los clientes están tomando un criterio X muy aleatorio, muy random y simplemente piensan que cambiar las cargas que pues tengan menor potencia y hagan la misma acción, ya es más que suficiente para mejorar el consumo de la eficiencia de la energía eléctrica en su red. No necesariamente es eso, porque a ver, lo que han estado haciendo en estos últimos años es que han cambiado luminarias clásicas entre incandescentes, fluorescentes, las han pasado a luminarias LED que tienen un consumo muy bajo. Y efectivamente, están pagando menos, están teniendo el mismo resultado a nivel de, pues, de iluminación en los ambientes. Pero ¿y lo están haciendo bien? O sea, no sé si se entiende un poco la consulta. Es así de sencillo. Simplemente yo cambié un bombillo y cambié por este otro ítem y ya está, ya mejoré la eficiencia energética en mi red. ¿O hay algo que de repente la luminaria LED ha traído a mi red eléctrica y no me he dado cuenta? En realidad, en algunos clientes que hicieron este tipo de acciones en su planta, cuando cambiaron estas luminarias en gran cantidad, usualmente centros comerciales, encontraron algunos efectos negativos, pese a que ahora la factura les venía menos, sin embargo, les traía algunos problemas indirectos y el cliente no sabía a qué hacía referencia. En otros casos, mucho para lo que es industria, pues simplemente se basaron en el cambio de tipo de arranque. Tenían un arranque estrella triángulo, un arranque directo, un arranque con soft starter y lo migraron directamente a un variador estándar que encontraron de stock en el mercado. Y sí, si es que tú haces una migración de un arranque directo a un variador, puede que te ahorres hasta un 50% de consumo eléctrico en tu red. El recibo te va a venir menor, pero puede que esto te traiga algún costo escondido, porque cuando hicieron esto, resulta que comenzaron a notar otros inconvenientes en la red eléctrica. Cuando esto lo hicieron de modo masivo en su planta, en algunos casos, los bancos de condensadores que estaban instalados en la red eléctrica terminaron reventando. Y el cliente no sabía a qué se debía esa, ¿cómo se llama? No lo tenía en cuenta. Entonces, solamente veía el consumo que le entregaba la concesionaria, ¿no? Veían que era menor a lo que usualmente estaban acostumbrados a pagar. Entonces, esto termina trayendo a modo de consulta al cliente o ya incluso hasta el público en general, lo estamos haciendo de modo responsable, o sea, estamos cambiando las cargas
cargas como tal. eh, y así es sencillo, por el simple hecho de que consumen menos, ya estamos haciendo una, ¿cómo se llama? Una mejora de la red eléctrica. O de repente, por haberlo hecho de modo irresponsable, estamos trayendo una consecuencia inesperada a nuestra instalación y afecta parte de otros sistemas. Entonces, esta parte es la que comienza a tomar un poco más de atención y para poder entenderlo, para poder entender por qué este tipo de acciones, sin tomar en cuenta el tipo de carga que estamos modificando en la red, puede generar algún problema en nuestra instalación. Tenemos que entender los tipos de cargas. Aquí yo voy a abordar porque esto es mucho tema matemático, para serles honestos, pero yo voy a tratar de ser lo más ligero posible con miras de llegar al punto, lo necesario para entender por qué estas cargas generan los inconvenientes que tenemos en nuestra red eléctrica. ¿Ya? Se explica mucho a nivel matemático, pero no vamos a entrar tanto a esa profundidad. Simplemente de un modo muy genérico. Lo que nosotros tenemos como expectativa de la red eléctrica cuando conectamos nuestros equipos, sea nuestro cargador eléctrico del celular, sea la laptop, sea el televisor, sea un variador, sea la carga que sea, lo que esperamos del suministro eléctrico es que tenga este comportamiento sinusoidal entre corriente y tensión. Matemáticamente esto tiene una representación y esto es lo que siempre esperamos. De hecho, usualmente la corriente y la tensión no están en fase, significa que pues, los puntos en común que deberían estar pues, alineados no lo están y generan justamente un desplazamiento. Ese desplazamiento es el ángulo que genera la potencia reactiva. Entonces, esto finalmente es un tema de traducción. Esto no es nuevo para nosotros, esto siempre lo supimos. De hecho, hay muchos tipos de representación, entre la representación fasorial que nos ayudaba a hacer cálculos matemáticos, ¿ya? Pero eso no es tanto el punto del tema en esta parte, es simplemente entender que lo que buscábamos de la red eléctrica era ese comportamiento sinusoidal, sea desfasado o no sea desfasado, ¿ya? Esperábamos ese comportamiento sinusoidal. Y siempre lo tuvimos. Hace muchos años, cuando las cargas eran lineales, y acá comenzamos a entrar un poco en la categoría de cargas, siempre tuvimos ese comportamiento lineal. Hoy en día, con la migración de cargas electrónicas, ese comportamiento de la forma de onda ya no es lineal, ahora está distorsionada. Entonces, para nosotros, a partir de ahora vamos a clasificar todas las cargas, es decir, todo lo que puedas conectar a una toma eléctrica, vamos a diferenciarlos por dos tipos de cargas. Unas cargas del tipo lineal y otras cargas del tipo no lineal. Dentro de lo que son las cargas lineales, para este tramo, vamos a ver lo que son cargas muy típicas entre cargas resistivas. Por ejemplo, entramos al baño de un centro comercial y encontramos lo que es el calentador, el secador de manos, y adentro hay unas resistencias. Esas resistencias generan el calor y terminan pues enviando ese aire caliente. ¿Qué otros ejemplos? La ducha eléctrica. La ducha eléctrica tiene también resistencias que terminan calentando y pues generan el calor para calentar el agua y podernos duchar. Esas son cargas resistivas. De hecho, estas cargas lo que generan es más o menos un comportamiento sinusoidal en la en la corriente y en la tensión. De hecho, que están en fase. Que están en fase significa que están superpuestas uno encima del otro prácticamente, ¿no? Más o menos como está la imagen de acá. A diferencia de la inductancia como tal hace referencia a un comportamiento de un motor. Por ejemplo, los motores son inductivos. Fíjense que la forma de onda se mantiene sinusoidal. Claro que ya no están pues superpuestas, sino como que están desfasadas, ¿cierto? Hay un desfase entre la corriente y la tensión, ya no está una encima de la otra, pero siguen siendo sinusoidal, siguen siendo pues una forma limpia, por así decirlo, ¿no? Tiene un comportamiento, una fórmula matemática para representar lo que es la impedancia de ese motor, ¿ya? Que está basado en esta fórmula, ¿no? 2pi por F por la inductancia del motor. Ok, eh, también están las cargas capacitivas. Las cargas capacitivas, por otro lado, a diferencia del motor, ¿ya? Que tenía un comportamiento inductivo, las cargas capacitivas se aprecian mucho en los condensadores. Los condensadores desfasan la forma de onda básicamente a la inversa del motor, pero sigue manteniendo la forma sinusoidal, la corriente y la tensión. Entonces, lo que acá es importante tomar en cuenta es justamente esta pequeña foto, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes se dan cuenta, esta fórmula que representa el comportamiento de la impedancia del condensador es justamente esta fórmula, que es 1 entre 2pi por F por la capacitancia.
El tema con esta fórmula es que nos refleja algo muy particular de estos elementos que serían el condensador. Es que el condensador depende a nivel de variable de la frecuencia. Es decir, 2pi es un valor, es un número constante. La capacitancia también es un valor constante, pero la frecuencia como tal puede ser variada. Es decir, si yo agarro y entre bornes yo inyecto una tensión, por decir cualquier cosa, 380 voltios, pero lo someto a una frecuencia de la red a 60 Hz, ¿ya? Si yo hago esto, de repente como resultado, la impedancia de este condensador me entrega, por decir cualquier cosa, 10 ohmios, ¿ya? Ese es su valor de impedancia. Si yo agarro y a esa misma tensión, lo único que hago es solo le cambio la frecuencia, o sea, ya no lo someto a 60 Hz, sino lo someto a 120 Hz, este condensador ya no tiene una impedancia de 10 ohmios, sino tendría la impedancia de 5 ohmios. Se ha reducido solo por haber jugado con lo que sería la frecuencia. ¿Por qué? Porque bajo la fórmula matemática que representa el comportamiento del condensador, cuando uno aumenta la frecuencia, lo que pasa con su comportamiento de impedancia reduce. Es inversamente proporcional. Michael, ¿y eso en qué me duele? Eh, pues es muy característico hacer esto, hacer este tipo de acciones, refleja lo susceptible que es el condensador a grandes frecuencias. No sé si ustedes recuerdan, siempre lo pongo de ejercicio, más o menos para ver y entender esta naturaleza. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en la universidad y jugábamos en la parte de electrónica, jugábamos con el protoboard, jugábamos con pequeños condensadores y después de hacer las conexiones, el profesor nos decía descarga el condensador. Y lo que hacíamos era simplemente uníamos los pines del condensador, un condensador chiquito, ¿no? Y salió una chispita. Ya, cuando tú reduces esa impedancia del condensador, en realidad lo que estás haciendo es estás uniendo estos dos puntos. Estás reduciendo tanto su impedancia que lo estás comenzando como que a acercar los pines lo más próximo posible. Y si tú haces eso, lo que estás haciendo en realidad, ¿qué cosa es? Es como si tú al condensador le estuvieras uniendo sus pines de conexión. Con un condensador de laboratorio de este tamaño sería una chispita. Imagínate pues con una botella del condensador, que usualmente se utilizan para compensar el factor de potencia. Cuando tú unas esos pines, más o menos, ¿qué efecto vas a poder encontrar? Ya no va a ser una chispita pequeña, de repente va a ser, bueno, seguramente te vas a hacer famoso, ¿no? Entonces, esto lo que refleja a través de este ejercicio es que el elemento capacitivo, no solo el condensador, sino cualquier elemento capacitivo es susceptible a frecuencias grandes, o sea, a corrientes de gran frecuencia. Y acá comenzamos a entrar justo ya a abordar a lo que son temas de armónicos, porque los armónicos son eso, son corrientes a gran frecuencia, ¿ok? Vamos a comenzar a ver qué cosas son los armónicos y cómo por ahí comienza esto a tomar un poco de forma y cómo puede afectar lo que es ¿cómo se llama? El condensador, ¿ya? Entonces, esto ya demuestra lo susceptible que es el condensador frente a corrientes de gran frecuencia, ¿ok? Pero hasta acá solo hemos visto tres tipos de carga y estas tres son cargas lineales. Son cargas que pueden estar en fase de tensión o corriente, pueden desfasarlas, ya, adelantarlos, atrasarlas, no hay problema, pero mantienen su forma sinusoidal. El otro grupo de cargas, por otro lado, se caracteriza mucho por cargas electrónicas, mucho por el tema de diodos. Diodos en sus diferentes combinaciones. Tú cambias la posición de un diodo, puedes tener un tríac. Cambias la posición del diodo, puedes tener otro elemento electrónico. Y usualmente los elementos electrónicos, tu cargador, ¿cómo se llama? Tu laptop, tu televisor, usualmente casi todo el tipo de circuitos que hoy en día estamos conectando específicamente y muy puntualmente, lo que más se está conectando o migrando como tecnología entre luminarias y tipos de arranque, eh, tienen componentes de diodos internamente, tiristores, triacs, ¿cómo se llama? Tienen una serie de componentes que derivan del diodo. Entonces, significa que todas estas cargas lo que generan es una distorsión en la forma de onda. Ya acá ni siquiera vemos si se desplazan o no se desplazan, si están en fase, no las vemos. Acá lo que simplemente vemos es la distorsión de la forma de onda que generan este tipo de cargas. Ahora sí, la forma de onda ya no es sinusoidal, a diferencia de las cargas lineales que estábamos viendo hasta
hace unos minutos, la forma de onda para este escenario ya no es sinusoidal, es totalmente distorsionada. Entonces, y va a haber algunas cargas que distorsionan más que otras. Entonces, eh, esa parte ya comienza a tomar un poco más de importancia o relevancia al momento de realizar esa migración. Cuando tú hacías esto, cuando tú pasabas de un motor con un arranque directo, que era una carga lineal, y tú lo cambiabas a un variador, que era una carga no lineal, efectivamente el variador estaba consumiendo menos potencia, pero estaba deformando la forma de onda de la corriente y la tensión. Y eso estaba generando distorsión en tu red eléctrica. Y había cargas sensibles que no toleran esa distorsión. Resultado, se quemaban. O en el caso de condensadores, reventaban. O tenías equipos de medición que reflejaban unos valores que no eran los reales. Entonces, todo eso era ¿por qué? Porque hiciste esa migración sin tomar en cuenta la calidad de energía en tu red eléctrica. Entonces, no es solo cambiar cargas, sino es ver estas nuevas cargas, qué implicancias iban a tener en nuestra red eléctrica. Se tenía que tomar ese tipo de consideraciones, ¿no? Pero hoy en día muchos de los clientes, por ejemplo, no lo están haciendo, o sea, no se dan cuenta hasta que efectivamente les pasa algo, ¿no? Hasta que el condensador se quema o ocurre algún tipo de inconveniente y el cliente no sabe a qué hacer referencia. Bueno, puede que seguramente ha cambiado, ha migrado de cargas de circuitos y se ha topado con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, finalmente eso eran las cargas no lineales, cargas lineales y no lineales. Cada vez está más complicado conseguir cargas lineales hoy en día, porque pues en realidad todo va mucho a tendencia a circuitos electrónicos, ¿no? Es una tendencia, ¿no? Ya no podemos ir hacia atrás en realidad, ¿no? Y hoy en día los circuitos electrónicos, los equipos electrónicos, pues están generando justo ese tipo de consecuencias. Hay equipos que sí, efectivamente, sí tienen un sistema de control de emisión de armónicos en la red eléctrica, pero no son todos. Y los que sí lo tienen, pues tienen un precio diferenciado, que a veces el cliente no le presta valor y prefiere ir con una solución más barata, más económica que le termina trayendo más problemas a la red eléctrica sin querer, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco el tema de armónicos, ¿sí? Un poco el tema de armónicos, porque finalmente lo que citaba el estándar de la guión 8-1 citaba el control o la corrección del factor de potencia y citaba también lo que era el control o mitigación de los armónicos, ¿no? De la potencia armónica. Entonces, vamos a abordar esos dos puntos. Visto para la parte de armónicos, en realidad los armónicos son corriente. Si nosotros tuviéramos una red con bastante nivel de armónicos, lo que va a pasar es que nuestra red va a ser distorsionada. O sea, va a estar totalmente distorsionada. Si nosotros pasamos un osciloscopio, no vamos a ver una sinusoidal, sino vamos a comenzar a ver, pues, una corriente totalmente distorsionada. Analizar eso así tal cual como fuera una foto, está complicado. En realidad está bien complicado. Para entender el problema y poder eliminarlo o encontrar la solución para eliminarlo, tenemos que primero clasificarlo y comprenderlo. Así tal cual es muy complicado. Fuéramos a otra planta, tomáramos otras mediciones, de repente tiene un nivel de distorsión mayor o menor. Entonces es complicado tomarlo, abordarlo así tal cual. Entonces por eso nos apoyamos un poco de matemática, nos apoyamos usualmente en la teoría de Fourier. Fourier citaba que cualquier forma de onda periódica, o sea, no necesariamente sinusoidal, sino periódica, puede ser descompuesta en una sumatoria de múltiples formas de onda sinusoidales, la cual manejan una frecuencia que es múltiplo de la fundamental. Es decir, si yo agarro y yo tomo, en lugar de estudiar esta forma de onda, ya que es la que yo estoy midiendo en mi red eléctrica, yo puedo descomponerla matemáticamente y encontrar una sumatoria de múltiples formas de onda de este tipo. Es decir, si yo comienzo a ver todas estas formas de onda, acá sí ya son sinusoidales puros, que son corriente a diferente frecuencia, pero son sinusoidales. Si todas estas corrientes sinusoidales yo las sumo a todas ellas, yo voy a encontrar como resultado la forma de onda que tengo arriba. Pero se me va a hacer más sencillo analizar todas las formas de onda que están abajo, todas las descompuestas, porque es más sencillo. Mire, fíjense, tiene un comportamiento sinusoidal, tiene un valor de corriente RMS, tiene un valor de frecuencia, acá sí puedo clasificarlo. Entonces,
Esto ya me sirve mucho para un tema de análisis. De hecho, acá ya comenzamos a entrar a lo que es nacen lo que son los armónicos. ¿Por qué de diferente orden? ¿Sí? De diferente orden. ¿Por qué se les dice armónicos de diferente orden? Porque son básicamente corrientes con una frecuencia múltiplo a la fundamental. Es decir, un armónico de orden 3 hace referencia a que es una corriente, ¿ya? Que tiene como frecuencia 60 por 3, 180 Hz. Un armónico de orden 5 sería 60 por 5, 300 Hz. Y podríamos ir avanzando de ese modo, ¿no? Un armónico del séptimo orden sería 60 por 7, sería 420 Hz. Esos son los armónicos, esos son los orden, ese es el orden de los armónicos. Lo que hace ese orden es que me expresa lo que sería la frecuencia de esa corriente en particular. Entonces, de hecho, hay incluso tablas donde nos muestra más o menos cuál es el armónico predominante en la red. Por ejemplo, si yo agarro y esta forma de onda yo la descompongo, yo puedo encontrar en medidores, analizadores de redes, que me pueden encontrar esta tabla que sería el espectro de armónicos, donde acá me comienza a ubicar entre cuáles son los armónicos predominantes. Por ejemplo, acá tenemos el armónico del tercer orden. El del tercer orden, a nivel porcentual, tiene una mayor relevancia que el resto de los armónicos, ¿no? Acá el tercer orden, por ejemplo, tiene un valor mayor respecto al quinto, séptimo y así. Entonces yo puedo ver desde este pantallazo de espectro de armónicos cuál es el armónico predominante. Y es importante al momento de seleccionar el equipo de compensación de energía reactiva, por ejemplo, que a veces no se analiza, pero sí se debería analizar. Y en campo, eso lo podemos ver a través de los analizadores de redes, los medidores. Usualmente un medidor básico te puede entregar este tipo de información. Tú puedes ver más o menos cuál es ¿cómo se llama? El armónico predominante en tu red eléctrica. Es posible hacerlo. ¿Ok? Otra de las cosas que también es importante notar que si bien es cierto, todas las corrientes han sido descompuestas, pero de todas ellas solamente hay una que nos importa y que nos gustaría mantener, que es la corriente a frecuencia fundamental. Todas las demás vendrían a ser lo que son la sumatoria de corrientes armónicas. Todas las demás finalmente son corrientes armónicas. ¿Ven? Entonces, por así decirlo, y ahí hablando un poco, siendo un poco vulgar, vendría a ser la basura eléctrica en nuestra red eléctrica. Es lo que no queremos en nuestra red. De hecho, trataríamos de buscar una solución para eliminar toda esa basura que está en nuestra red eléctrica. Esa es la corriente armónica. Esa es la que podemos ahora identificar y ver o seleccionar el equipo adecuado para eliminarlas. Entonces, justamente por eso es que la IEC identifica también un ratio para ver qué tan contaminada está nuestra red. Cita lo que es el THDI, Total Harmonic Distortion en corriente, ¿ya? En corriente. ¿Qué hace referencia a esto? Este es un ratio porcentual donde relaciona toda la corriente armónica respecto a lo que sería la corriente fundamental de la red eléctrica. Entonces, ese THDI es un ratio donde tú puedes ir a tu red y ver más o menos qué tan contaminada está tu red. De hecho, ese valor usualmente lo podemos encontrar en lo que son los medidores, en los tableros generales. Nuevamente, estos medidores nos entregan bastante información. Uno podría entrar en el tablero, ya simplemente ahí ver el tablero, en el panel, en la puerta está este medidor. Y ahí podríamos ver cuál es el THDI por cada línea, por ejemplo. 31.7, 31.8, esto es a modo de ejercicio. Pero y Michael, ¿y eso es drástico? O sea, 31.7 es bastante, porque de repente no, esto no mata a nadie. Va a depender de varias cosas. A ver, si tuviéramos una luminaria puede tener un nivel de THD de 70-80%, pero la luminaria te entrega como corriente nominal menos de un amperio. Desde ahí estaríamos hablando de 0.6 amperios, 0.7 amperios, y ese valor de corriente armónica no te mata, o sea, no mata, no te va a generar algún problema en la red eléctrica. Pero si tienes un centro comercial donde no trabajas con una luminaria, sino trabajas con varias luminarias, cientos de luminarias, ese valor de 0 punto tantos amperios se va a comenzar a sumar y va a comenzar a subir a tu red eléctrica. Entre los tableros de distribución, los intermedios son los que más van a ver el efecto negativo. Los tableros, cables y demás, que más adelante vamos a ver como consecuencias de armónicos en la red, son los que van a terminar siendo afectados.
¿ya? Entonces, esa parte es importante monitorearlo, el THDI. Un valor coherente, a modo de recomendación, de tener un THDI es más o menos por debajo de un 5%. Pero nuevamente, tener en cuenta que es un valor porcentual. Poniendo el caso de la luminaria tenía 70-80% en DHI, pero era un amperio. Eh, en porcentaje se ve escandaloso, pero en corriente se va a ver pequeño, 0 punto tantos amperios de corriente armónica, no mata a nadie. Pero si tú midieras en el tablero general, si tú midieras en el tablero general, un tablero, por ejemplo, de 2000 amperios, ¿ya? Con un THDI de, no sé, 20 amperios, ¿ya? Disculpen, de 20% en THDI, más o menos estamos hablando de 300 y tantos amperios como corriente armónica. Allí sí duele, allí sí, en ese escenario, allí sí está sufriendo el tablero eléctrico y muchos otros componentes. Allí sí se aprecia el tema de los armónicos. Entonces se tiene que evaluar el tema porcentual a nivel de lo que sería no solo en porcentaje, sino también en corriente. Entonces, un THDI por debajo de un 5% sería recomendable para tableros generales que usualmente tienen valores de corriente grandes. En circuitos finales, como tal, no necesariamente. Puede que la corriente, como resultado ya, de esa multiplicación, no sean valores representativos. Se tiene que evaluar. Siempre es importante tomar eso en cuenta. ¿Ya? Bueno, hay varios modos de llegar al modo de fórmula para la corriente armónica, ¿sí? Así como hay un THDI que menciona lo que es la contaminación en corriente, también existe un THDB que también cita la contaminación en tensión. La misma fórmula, solamente que en lugar de corriente, ahora analizamos tensión. Esos valores podemos obtenerlos de los diferentes equipos de medición, medidores básicos, avanzados o analizadores de redes también para hacer estudios de calidad de energía. Así como hay THDI visto para IEC, para lo que serían normas americanas, como es la IEEE, o estándares americanos, que es la IEEE, diferencia un poco la fórmula, porque en IEC era THDI, en IEEE es TDD, ¿ya? Esta parte, lo único que diferencian es básicamente en el denominador como fórmula. En la anterior se habla de la corriente fundamental. En este caso se habla de la máxima corriente de línea medida en un periodo de 12 meses. No sé si ahí comentaron, querían hacer un comentario, ¿me equivoco? No, no, ¿cierto? No, normal, igual si pueden habilitar el audio sería genial para conversar un poquito. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Leodan Neira, ingeniero, disculpe, quería hacer una consulta. Sí, En el tema en el tema del tema de las energías reactivas que estaba explicando, de los condensadores, sí. bueno, existen dos tipos, ¿no? La inductiva y la capacitiva. Ambos, supongamos que el cliente está inyectando energía, ya sea reactiva o capacitiva, sí o sí se hace la compensación con banco de condensadores. No, de hecho, eso es un fenómeno que está pasando mucho. También lo tengo en la presentación. Si gustas, lo dejamos en stand-by y esperamos a llegar a esa zona. Lo que pasa mucho es que efectivamente la red toma un comportamiento inductivo donde consume reactivos de la red. Eso está permitido hasta cierto porcentaje, que es el 30% de la activa aquí para Perú. Eh, pero también hay una parte donde la red, o sea, la red del cliente, en algún momento del día, ya depende de la instalación, en lugar de consumir, entrega potencia reactiva hacia arriba. Ese comportamiento técnicamente no es saludable, no es recomendable, tiene su base, eh, pero muy aparte del sustento técnico, la norma lo prohíbe. Entonces, hoy en día está pasando mucho eso. Mucho, ¿por qué? Por luminarias, en realidad. Entre luminarias, los UPS también tienen ese comportamiento cuando trabajan a baja carga. Los variadores apoyan un poco ese comportamiento porque los variadores tienen un cost-fee elevado, no unitario, pero elevado. Entonces, significa que pues la reactiva que se podría, que este equipo, que el motor podría consumir, pues ya no la va a consumir, ¿no? Porque tiene un cost-fee elevado. Sigue siendo inductivo, pero tiene un cost-fee elevado. Entonces, mucho en redes que tienen un comportamiento o cargas del tipo UPS o luminarias tienden a tener el comportamiento capacitivo, ¿ya? Nuevamente,
eso sí es un tema como para ampliarnos un poquito. Yo prefiero llegar a lo que yo suelo llamar la sección de chismes, porque justamente en esa parte de la sección de chismes abordamos mucho ese tipo esos casos. Ese caso lo tenemos identificado y sí, los filtros activos o los SVGs pueden solucionar ese comportamiento, ¿ya? Em, yo prefiero ahí, a modo de comentario, a ver si me apoyas un toque, lo dejamos en stand-by y más adelante lo abordamos más a profundidad, ¿sí? Sí, ingeniero. Chévere, listo. Estamos en la parte de armónicos, esto simplemente lo voy a pasar rápido. Esto es un poco para notar la diferencia en lo que sería el THDI y el TDD. Les comenté que diferencian solamente en el denominador. Lo comento porque a veces en los medidores van a encontrar ambos parámetros al momento de comenzar a setear, solo para ver, y se van a dar cuenta que son valores diferentes y a veces los confunden. Difieren, como les comento, exclusivamente en el denominador. Aquí un ejercicio, ya un poco para comprender a modo matemático, ya numérico, de cuál sería la diferencia entre ambos. Esta parte no lo voy a explicar mucho, más que nada lo he puesto porque sí me interesa compartirles lo que es la presentación y por ahí puedan ya ustedes entrar un poco más a detalle, ¿ya? Eh, pero es solamente a modo de mención, porque sí es importante y sí me lo han consultado bastante, a modo de diferencia, en qué difiere el THDI con el TDD. También es importante, porque acá hasta acá hemos visto que los armónicos se clasifican básicamente entre orden y frecuencia, ¿cierto? Pero también es importante identificarlo a través de la secuencia, porque cada armónico en su respectivo orden tiene una secuencia que genera un comportamiento particular para la red eléctrica, usualmente negativa. Por ejemplo, un armónico múltiplo de 3 es un armónico de secuencia homopolar. ¿Qué significa esto? Que estos armónicos usualmente se suman prácticamente de modo lineal y usualmente terminan corriendo por el neutro. El conductor de neutro sufre mucho por desbalance, que es natural de la red eléctrica, pero adicional a lo que serían armónicos múltiplos de 3. Justamente ¿por qué? Porque estos armónicos corren por el neutro, entonces se sobrecargan, lo saturan al cable. Los estándares tanto IEC como NFPA o lo que es el NEC reconocen factores de sobredimensionamiento a los cables solo por armónicos múltiplos de 3, solo por ellos nada más. Y hay otros, por ejemplo, IEC lo enfoca más para los armónicos múltiplos de 3, pero lo que es, por ejemplo, el NEC sí lo enfoca entre fases y el neutro. O sea, no cita específicamente al neutro. Entonces, porque reconocen que este es un problema y se tiene que sobredimensionar el equipo para poder cubrir ese desgaste que generan los armónicos, ¿ya? A diferencia del armónico del quinto orden, por ejemplo, que es de secuencia negativa. El armónico de secuencia negativa significa que es un armónico que si nosotros tuviéramos algo así a la corriente frente al motor, con las fases adecuadas, ya conectadas correctamente, esperamos un giro en un sentido del motor, ya estoy haciendo cualquier seña ahorita, pero cuando inyectamos una corriente de secuencia negativa, significa que es como si hubiéramos cambiado la polaridad. Y lo que va a pasar es que el motor va a comenzar a girar en el sentido opuesto. Entonces, tener muchos armónicos del orden, del quinto orden, por ejemplo, genera justo eso, una corriente, ¿ya? Que va a tratar de generar un sentido opuesto en el giro que se espera. Si esperamos un giro en un sentido, pues ese armónico va a tratar de generar un giro opuesto. ¿Quién va a sufrir? Los motores. ¿Por qué? ¿En qué parte? En la parte de rodamientos, en la parte de, ¿cómo se llama? Rodamientos, en la parte de vibración, de ruido. ¿Por qué? Porque está sintiendo una corriente que está buscando generar un giro en un sentido opuesto, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es naturaleza de los armónicos de quinto orden, o bueno, en general de secuencia negativa. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque si ya vemos algunos inconvenientes en los motores o en las redes que vayamos entrando como desgaste, pues ya más o menos vamos viendo por dónde podría venir el inconveniente, ¿no? Muy seguramente armónicos de quinto orden o armónicos de múltiplos de 3, si es en el caso de problemas en cables de neutro. Entonces, es importante anotarlo. No son los únicos armónicos que existen también los interarmónicos, los subarmónicos, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos mucho en los armónicos pares e impares. Esto es a nivel de tendencia, no significa que siempre se vaya a cumplir, pero sí es muy representativo en cómo estamos encontrando según los proyectos.
¿A qué hago referencia? En proyectos del tipo infraestructura, por ejemplo, centros comerciales, ¿ya? Eh, mucho predominante como corrientes armónicas, estamos encontrando lo que son armónicos múltiplos de 3. Mucho porque por iluminación LED. En este caso, hago referencia a armónicos representativos, ¿ya? En el sentido de que los armónicos múltiplos de 3 están excediendo el 20% del quinto orden, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya toma valores representativos que comienzan a afectar la red eléctrica. Y esto nuevamente mucho porque por cargas monofásicas, por ejemplo, mucha iluminación LED, computadoras, o sea, cargas lineales monofásicas, no lineales monofásicas. A diferencia de lo que es industria. En industria, por ejemplo, tienen como predominantes otro tipo de cargas, que usualmente es por el tema de variadores. Entonces, en este caso, la predominancia no es del tercer orden, sino es del quinto orden, quinto, séptimo orden. Entonces, ese tipo de cosas es importante notarlo porque ya vamos viendo qué cosas pueden traer como consecuencias a la red eléctrica. A nivel de consecuencias, pues es sencillo. Para lo que son los transformadores, disculpen, los transformadores ya por default sufren por pérdidas en el núcleo, sufren por pérdidas en el cobre, acá ya son pérdidas, ya estamos afectando lo que es la eficiencia energética de la red eléctrica. Esto se reduce en calor. Si hay calor dentro del transformador, pues tú aumentas la temperatura, y si haces eso, a modo de comentario, subir la temperatura del transformador en 10 grados por encima de su temperatura nominal, puede reducir a la mitad su vida útil. Si el transformador lo compraste con una expectativa de 20 años, pues ya no te va a durar 20 años, te va a durar 10 años. Entonces, el estudio que se hace para un proyecto, para el retorno de inversión, usualmente se toma como esa foto, ¿no? Ese periodo. Pero por tema armónicos ya lo estás desgastando, entonces ya no estamos hablando de que el equipo te va a durar todo este periodo, sino te va a durar menos, sea un transformador seco o un transformador en aceite. Por ejemplo, si es un transformador seco, quien termina desgastándose es lo que sería la resina epoxi. Si fuera para un transformador en aceite, quien se va a desgastar es el tema del aislamiento, lo que sería el aceite, el papel. Entonces, internamente vas a tener que estar haciendo pruebas, al menos para el transformador en aceite, vas a tener que estar haciendo pruebas y confirmar el estado adecuado del aislamiento. Si tuvieras cargas lineales, pues no hay problema, esa prueba de repente lo haces una vez al año, pero si son cargas no lineales, puede que ya no sea una vez al año lo que necesitas, de repente son 2 veces al año. Significa que vas a aumentar lo que es la periodicidad de mantenimiento en tu red eléctrica. Muy aparte de eso, te genera lo que son vibraciones, te genera calor, en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes entrar a una subestación, la red está trabajando al 70% de carga, pero escuchas que el transformador hace bulla, está vibrando, está haciendo ruido y no entiendes por qué, si está a 70% de carga. Bueno, puede que sea por tema de armónicos, ¿ya? Puede que las fases estén al 70%, pero de repente el neutro está sobrecargado. Y si tú no has pedido un transformador especial para armónicos con algún factor K13, K20, no lo has pedido, adentro el dimensionamiento de la barra de neutro, ya el dimensionamiento de la barra de neutro interna, es esa parte de la barra interna, termina siendo muy sacrificada. Puede llegar a generar temperaturas tan grandes que esa barra de neutro casi se pone el rojo vivo. Entonces, se tiene que tener mucho en cuenta porque eso va a depender del tipo de cargas que tengas en la red. ¿Y por qué pasa esto en tema de neutro? Justo por lo que les decía, corrientes armónicas múltiplos de 3. ¿Ok? Ingeniero, cuando hay en la instalación de monoventiladores en el transformador, ¿ayuda a que su tiempo de vida se alargue un poco? ¿Te refieres a ventilación forzada? En teoría, la ventilación forzada nace con miras de dar una potencia adicional al transformador. Usualmente es un 40% por encima de su potencia, ¿ya? Es decir, si tienes un transformador de 1 mega y le pones ventilación forzada y comienzas a activar la ventilación forzada, el transformador ya no te puede entregar 1 mega, sino te podría entregar hasta 1.4 megas. ¿Ya? En teoría está bajo ese criterio. Pero usualmente ¿cómo se llama? Los usuarios lo utilizan de otro modo, ¿no? Porque hay mucha temperatura en el cuarto eléctrico, le ponen los ventiladores. No estaba diseñado para esa aplicación, pero termina funcionando, ¿no? Porque le estás dando una potencia adicional. Es como si estuvieras un transformador sobredimensionado, solo por el tema de ventiladores.
Y sí, si es que terminas haciendo eso, sí puede darte un mejor comportamiento, pero recuerda que los ventiladores o la ventilación forzada para los transformadores no está diseñada para garantizar su buena operación del transformador frente a niveles de armónicos elevados. Eso no tiene ese objetivo, esa no es la meta, ¿ya? Eso va a depender mucho de lo que sería, por ejemplo, el tema ¿cómo se llama? Ah, miren, me he movido sin querer. Ya, eso va a depender mucho del, ¿cómo se llama? Eh, del nivel de armónicos que tengas en tu red, ¿ya? Lo digo porque no se vaya a pensar de que porque se tenga una red con mucho nivel de armónicos, bueno, hay que ponerle ventilación forzada. Esa no es la solución, ¿ya? No es la solución. Puede que ayude en algo, sí, va a ayudar en algo, porque le vas a dar mayor ventilación, pero no necesariamente va a ser la solución, ¿ya? Para conductores, lo que les decía mucho, hay factores de sobredimensionamiento para conductores de fase y conductores de neutro. Va a depender de la normativa que uno termine abordando para aplicar esos factores. IS, como les comentaba, lo enfoca mucho desde el punto de vista del neutro, ya, porque he visto casos donde proyectistas que han diseñado el neutro al 100% de fases terminaron teniendo malas experiencias porque a pesar de que el neutro estaba dimensionado al 100% de fases, el neutro estaba sobreexigido y necesitaron poner una terna adicional al neutro, solo al neutro, para poder tolerar los niveles de armónicos del sistema. Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, reflejan justo ese tema, ¿no? Que es importante tomar en cuenta los armónicos para la red porque pueden generar problemas en nuestra instalación. Por otro lado, los condensadores, lo que les decía, son muy susceptibles al tema de resonancia. Los condensadores pueden entrar en resonancia con la red eléctrica debido a que hay corrientes de gran frecuencia. Eso eran los armónicos. Un armónico, les decía, de quinto orden era un armónico de 300 Hz, de séptimo era de 420 Hz. Son armónicos que se elevan de bastante, ¿cómo se llama? O son corrientes que tienen gran frecuencia y eso puede generar lo que sería la resonancia en el equipo, ya específicamente en el condensador. Y eso, pues, a modo de resumen, revientan los condensadores, ¿no? Terminan explotando. Por otro lado, por naturaleza, el condensador funciona como un amplificador de armónicos. Es decir, si tú tienes tu red conectada o tu carga conectada a la red eléctrica, al transformador, y tienes un THDI de un 10%, y tú conectas un banco de condensador, ese 10% puede que suba a 15, a 20% tranquilamente. Ya va a depender de la potencia del condensador que conectes, pero sí lo eleva, porque es como naturaleza, es un amplificador de armónicos. Entonces se tiene que tener cuidado en esa parte. Para los motores, lo que les decía, existen armónicos de secuencia negativa que generan un giro opuesto a lo que se tiene como esperado en el motor, en la parte del rotor. Los armónicos de lo que serían los armónicos de secuencia cero van a generar sobrecalentamiento en el equipo. El motor va a terminar sufriendo por muchos lados, ¿no? Por rodamientos en esta parte, por sobrecalentamiento, va a haber un deterioro en el aislamiento interno, todo deterioro, todo ese tipo de cosas finalmente se termina reduciendo en temperatura, significa que son pérdidas para el cliente y desgaste de vida útil para el equipo. Entonces, vas a reducir su vida útil del equipo, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Para circuitos finales, mucho el tema de protecciones puede generar disparos innecesarios o generar corrientes que no vayan ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Corrientes que no vayan a ser detectadas por los equipos de protección. Es decir, para diferenciales, por ejemplo, los circuitos largos, estamos hablando no sé, 50 metros, 100 metros, todos los cables tienen un comportamiento capacitivo, ya que cuando la distancia es pequeña es despreciable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente tienes lo que es un cobre, una chaqueta de aislamiento, tienes lo que es el aire y tienes lo que sería el cable tierra, que también tiene esa composición. Finalmente tienes dos elementos de, ¿cómo se llama?, de cobre y un aislamiento en el medio. Eso es un condensador. Como les digo, cuando la distancia es corta, esos valores capacitivos son despreciables, no toman relevancia. Pero cuando la distancia es muy larga, 50, 80 metros, ya toma valores representativos.
Y si es un comportamiento capacitivo, lo que estamos teniendo acá, terminamos viendo lo que es justamente la fórmula inicial que teníamos al comienzo de la presentación, ¿no? La impedancia se rige entre 1, entre 2 pi por F por la capacitancia. Si hay corrientes armónicas en la red, lo que va a pasar es que van a generar, ¿ya? Van a generar que la frecuencia se eleve, porque es una corriente de gran frecuencia, la impedancia se reduzca, y como la impedancia se va a reducir, para esa corriente armónica va a haber atractivo ir descargar hacia tierra por ese tramo, porque la impedancia se ha vuelto chiquita y la corriente siempre es floja. Va a tratar de ir a tierra por el camino más corto. Entonces, resultado, vas a tener corrientes de fugas armónicas que no van a ser detectadas por el diferencial. Entonces, eso puede ser preocupante para la red eléctrica, o al menos para la protección a las personas, ¿no? Entonces, entre estas y muchas cosas más, ya hay muchas cosas, mucho contenido de qué es lo que generan los armónicos en la red. Para equipos sensibles, PLCs, hay mucho contenido sobre esto, ¿ya? Los armónicos traen muchos problemas, es por eso que hay estándares internacionales que rigen los valores máximos recomendados de tolerancia para, pues, ver, tratar de evitar que llegue a valores que puedan dañar nuestra red eléctrica o incluso a nuestros equipos. Entonces, la IEEE 519 tiene un tramo muy atractivo donde nos cita un control, un monitoreo y control de los armónicos para tensión, en baja tensión, hasta máximo un 8% es permitido, THdB. En THDI, acá, como les había comentado, no aborda la IEEE el término THDI, sino aborda el término TDD. Como TDD va a depender de la robustez eléctrica de la red. Si la red es una red eléctrica muy robusta, es decir, tiene un nivel de cortocircuito muy elevado, el efecto de los armónicos en esa red no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque es una red robusta, entonces puede tolerar mejor algunas perturbaciones de la red. Usualmente los armónicos lo puede tolerar, por eso va a depender de qué tan robusta es tu red, en la cual el estándar te va a decir qué tanto puede tolerar tu red eléctrica el tema de armónicos. Y lo expresa, si es muy ligera, o sea, si no es tan robusta, se recomienda un TED máximo de 5%. Si conforme ese valor vaya aumentando, te va dando un chance a que tolere un poquito más, porque tu red va a ser muy robusta. Si ya es muy robusta tu red, máximo podrías tener un TDD del 20%, ¿ya? Va a depender bajo ese enfoque, ¿no? Pero la IEEE, lo importante acá a rescatar es que la IEEE lo ve desde el punto de vista de aplicación, no de producto. Es decir, te dice o te da las guías, las pautas para que tú hagas el análisis en cualquier punto de la instalación, donde tú decides dónde hacerlo. Entonces, en el punto que tú decidas hacer todo el análisis, recaudar la información, realizar las mediciones, ese punto para ti va a ser el PCC. Y en ese punto, todas las mediciones que realices y hagas, lo contrastas con estas dos tablas, entre el THDB y el THDI. Entonces es importante esa parte. ¿Por qué? Porque la IS también tiene un acápite donde te comienza a citar el tema de armónicos, pero la IS lo enfoca más desde la parte de producto. Es decir, la IS te habla de 4 tipos de clases, clase A, B, C, D, ¿ya? Y por ejemplo, yo soy el fabricante del microphone. Yo agarro y yo he fabricado el microphone. Entonces yo te digo, a ti como usuario, como consumidor, el microphone cumple con la IS 61000-3-2, pero es clase A. Lo que te estoy diciendo a ti como usuario es que cuando tú conectes el microphone a la red eléctrica, tú te vas a dar cuenta que los niveles de armónicos del microphone que puede entregar a la red no van a exceder estos valores. Entre armónicos impares, por ejemplo, el armónico de orden 3, no va a entregar corriente mayor a 2.3 amperios. Del quinto, mayor a 1.14 amperios. No va a entregar corrientes mayores a esos, o sea, como armónicos, ¿no? Entre pares, más o menos estos de acá, ¿no? O sea, eso yo como fabricante del microphone, yo te lo indico. ¿Ves? A través de ese certificado y la especificación que te lo haya puesto. Pero hasta acá no estamos hablando de una red, estamos hablando de un producto. Entonces, este estándar está más enfocado a que los fabricantes lo aborden para aplicarlo hacia sus productos y puedan transparentar lo que puede entregar o puede contaminar su equipo, el producto que están vendiendo. Por eso está lo que es la clase A, la clase B, clase C, clase D.
Por este tipo de cosas, cuando se hace un estudio de calidad de energía, un punto atractivo para análisis es lo que es la IEEE 519. La IS no tanto, no tiene un punto de enfoque más, tanto de aplicación, sino más de producto. Sin embargo, también existen normas locales, está lo que es la NTCCE, la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico. Lastimosamente, esta norma no cubre lo que está pasando hoy en día en la realidad. Es algo así, ¿no? Siempre lo pongo así como ejemplo. Todos aquí, todos los presentes, los 83 que estamos aquí en la reunión, todos vamos a ir hoy día a una fiesta. Termina ahorita la charla y nos vamos todos a una fiesta, vamos a la discoteca del frente. Al momento de ir a la discoteca del frente, tenemos una persona de seguridad. Y la persona de seguridad nos dicen, ¿saben qué? Ya, pueden entrar solamente los que midan de 2.2 metros hacia abajo, o sea, 2 metros 20 hacia abajo. Todos los que midan 2 metros 20 hacia abajo pueden entrar y los que midan por arriba no pueden entrar. Yo estoy seguro que de acá de todos los participantes que estamos en la reunión, casi todos vamos a entrar. Bueno, por ahí de repente hay uno que mida 2 metros 21, 2 metros 22. Ya, pero casi todos vamos a entrar. Eso es la NTCC. Ya, eso no significa que la red esté bien. De hecho, la valla está muy alta. Hay muchas redes, muchas veces les va a pasar que cuando vayan a campo y vean los medidores, se van a encontrar que el THDB está en un 4%, 5%, pero al mismo tiempo, en simultáneo, el THI está en 30-40%. O sea, son valores muy elevados en corriente. Por eso la IEEE enfoca el análisis en THDB y TDD. Se enfoca en la perturbación, los armónicos en tensión y en corriente, porque así es como se debería hacer. La norma técnica de servicio eléctrico no te habla nada de corriente. Y por ahí es triste porque le da una falsa sensación al cliente, al usuario, de que su red es saludable, cuando no es así. Entonces, no es un punto de referencia tan atractivo. Es normativo, significa que es mandatorio, pero no refleja la problemática que está teniendo hoy en día las instalaciones, ¿no? Ahora sí, entrando un poco a lo que son el tema de compensación de energía reactiva, ¿ya? Este, ¿Qué sucede? Para este caso, por ejemplo, mucho se enfoca el tema de la compensación de energía reactiva a través de un ejemplo muy atractivo que es la cerveza, ¿no? El vaso de cerveza. De hecho, usualmente para este caso, lo que sería el vaso de cerveza, se hacía la comparativa entre lo que son las potencias. Se hablaba de una potencia activa, se hablaba de una potencia reactiva, donde se mencionaba que la potencia activa es justo el líquido que terminamos bebiendo y la potencia reactiva es la espuma que no bebemos, pero es importante para el sistema. A ver, cuando nos entregan una cerveza sin espuma, medio sospechoso, ¿cierto? Tiene que tener una espuma. Y pues la resultante de ambas, a nivel de sumatoria, nos entregaba la potencia aparente. De hecho, había un ratio, un ratio porcentual que nos hablaba de qué tanta cerveza o qué tanto líquido había respecto a todo el conjunto del vaso, ¿no? Eso era el COSFI, medía la relación entre la potencia activa respecto a la potencia aparente. Eso era histórico, hasta acá no hay nada nuevo. De hecho, nosotros usábamos lo que son los bancos de condensadores históricamente para regular ese tema del consumo de la potencia reactiva y se daba más o menos bajo este esquema, ¿no? Tenías a tu motor que te pedía potencia activa, te pedía potencia reactiva de la red. La red, como si fuera una madre, entregaba lo que el hijo le pedía, para este caso la carga. Entonces, tú cuando medías con tu medidor, tú tenías ahí un valor muy bajo en COSFI, porque esa relación entre la potencia activa respecto a la aparente, pues era no había una diferencia tan grande, ¿no? O sea, o había una diferencia muy grande, por eso el COSFI era bajo. Entonces, lo que hacíamos para mejorar eso es que poníamos un banco de condensadores para que entregue esa potencia necesaria que pedía la carga, solamente potencia reactiva. Entonces, cosa que de ese modo la red, la fuente, ya no veía necesario entregar. Y cuando tú medías con el medidor, pues encontrabas un COSFI más elevado, un COSFI más atractivo. Permitía que la red tenga disponibilidad de energía. Tenía, miren, todo esto lo tenía ahora disponible para usarlo en otros circuitos. Esto de acá no es nuevo. Esto lo sabíamos históricamente. Dimensionamos los condensadores teniendo en cuenta esta filosofía. Yo no les estoy contando nada nuevo hasta acá. El problema es mucho de lo que comentó hasta hace unos minutos nuestro colega.
es que no se tenía en cuenta nunca el comportamiento de la red. Siempre lo estuvimos haciendo, el dimensionamiento del condensador, imaginando que la red siempre iba a estar con un comportamiento inductivo. Si lo vemos desde el cuadro de potencias es un cuadro que refleja el consumo de la potencia activa y la potencia reactiva, o sea, si entregas o das, ya refleja justamente el comportamiento del sistema en base a estos 4 cuadrantes. Para lo que es nuestro caso, las cargas, vamos a enfocarnos solo en el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Por el cuadrante 2 y 3 hace referencia más a fuentes, o sea, de grupos electrógenos, sistemas que generan energía activa. El 1 y el 4, por otro lado, son cargas, los sistemas que tenemos en nuestra red, del cliente precisamente, ¿no? El cuadrante 1 hace referencia a que es un cuadrante donde la potencia activa, el cliente consume potencia activa y consume potencia reactiva. Eso característicamente es el comportamiento de un motor. Es un comportamiento inductivo, ¿ya? El problema es que han habido cargas que han comenzado a migrar nuevamente por el tema de eficiencia energética. Cambiamos de luminarias de bombillos, cambiamos a lo que son luminarias LED. Pero las luminarias LED, no sé si ustedes se han dado cuenta en las hojas de datos, tiene un comportamiento del COSFI 0.90 y tantos. Y nos daba una alegría enorme porque significaba que pues no consumía mucha reactiva. Mentira, era 0.90 y tantos capacitivo. Era un pequeño condensador esa luminaria. Entonces, estábamos conectando a la red varios pequeños condensadores, que cuando son cantidades pequeñas, las luminarias pues no tienen un valor representativo en el sistema, pero un centro comercial sí tiene bastantes luminarias y esto genera justamente que toda esa inyección de potencia reactiva que generaban las luminarias LED, toda esa potencia, terminara subiendo hacia la concesionaria. Y ahí venía justo el inconveniente. Esto hacía que la red cambiara de un comportamiento inductivo y pasara a un comportamiento capacitivo. Un momento donde el sistema consume potencia activa y entrega potencia reactiva hacia la concesionaria. Esto es un comportamiento capacitivo. Trae diferentes problemas a la red eléctrica, ya entre ellos sobretensiones en la red de media, entre ellos, porque en algún momento también conversé con algún colega que trabajaba en una distribuidora allá por Bolivia y yo le comentaba, esto se tiene que abordar, se tiene que solucionar, porque muchos países identificaron este problema y lo prohibieron a través de normas. Lo que me mencionó el colega es que él lo veía de modo positivo. Él me decía, Michael, pero significa que tengo en mi red eléctrica, visto para mí como concesionaria, pues tengo varios pequeños condensadores. Ahora me están consumiendo lo que es ¿cómo se llama? Me están optimizando el consumo de la red eléctrica. Tengo un cliente que tiene un comportamiento inductivo por allá y estos clientes que se están comportando como condensadores. Entonces, están compensándose. Lo veo positivo, me decía. No le veía nada negativo. Y es que no lo vas a ver hasta que te pase. Eh, Sucede que poner un condensador en media tensión, que eso es lo que está ocurriendo acá, tu sistema tomó un comportamiento capacitivo y eso se refleja en la media tensión. Poner un condensador en media tensión no se pone así a lo loco, ¿ya? Primero se tiene que hacer un análisis para ver, porque es un condensador, significa que también tiene una posibilidad de resonancia, ¿ya? Significa que si tú vas a poner un condensador en media tensión, tienes que confirmar que el condensador no entre en resonancia con la red donde lo estés conectando, aunque sea media tensión. Incluso las mineras, cuando hacen o diseñan el banco de condensadores, analizan los armónicos en la red y comienzan a contrastar en diferentes escenarios de secuencia y trabajo de su red. Ya eso lo hacen con software. Si es que alguno de esos escenarios, con los armónicos que se presentan, genera resonancia con el condensador. Si genera resonancia, le pone un complemento, que es una reactancia desintonizada, o crean una reactancia sintonizada para crear un filtro pasivo, pero no ponen un banco de condensadores a lo loco. Eso no se puede hacer. Existe el riesgo de que resuene. Hay un caso que ocurrió de un crucero, ya eso es a modo anécdota, que estuvo a punto de llegar a costa, ya estuvo a punto ya casi de llegar a la costa, y el crucero se incendia. Felizmente estaba cerca de la costa y todos los ocupantes pudieron bajar e ir a la playa. El dueño del crucero pidió pues que ¿cómo se llama?
frente al seguro que lo reconozca. La aseguradora lo que hizo es un análisis, inició un análisis en el crucero. Resulta que se habían dado cuenta, en el reporte sale, que el crucero tenía condensadores en media tensión y la red del condensador era full cargas electrónicas. Entonces habían inyectado tantos armónicos que hicieron resonar el condensador en media y el condensador en media explotó. Y al explotar terminó incendiando todo lo que era el barco. Bueno, ya es una llama que comienza a expandirse, ¿no? Entonces, esto refleja que se tiene que tener cuidado cuando tu red toma un comportamiento capacitivo. Y ahora el problema también es que eso va mucho a tendencia a futuro, porque a ver, hoy en día, ¿quién no tiene luminarias LED en su casa? Entonces, cada vez más los circuitos finales, que vendríamos a ser nosotros, nuestra casa, departamento y demás, tienen cargas más electrónicas. Entonces, cada vez más en la media tensión van a comenzar a aparecer esos comportamientos entre capacitivo e inductivo. En algunas redes tiene un comportamiento dual. En el día están trabajando todos los sistemas de refrigeración porque hace calor, por X cosas, y como son muchos motores, la capacitiva que generan las luminarias, por así decirlo, es chupada o es consumida por todos estos motores, como que se compensa. Pero en la noche, porque ya hace frío, apagan los sistemas de refrigeración y se quedan las luminarias prendidas. En ese momento, lo que termina ocurriendo es que en el día tu red toma el comportamiento inductivo, el cuadrante 1, y en la noche tiene el comportamiento capacitivo, el cuadrante 4. Entonces, ese comportamiento dual no lo soluciona un condensador, no lo soluciona, porque el condensador, recuerden que es un equipo que entrega potencia capacitiva hacia la red. Tú cuando tengas este problema, el condensador solo, y ahí más adelante lo vamos a ver, ahí también hay unas imágenes, solo se va a apagar, o sea, se va a poner un modo de alarma, solo, ¿ya? Eso igual lo vamos a ver un poco en unos instantes, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ir avanzando. Característica del comportamiento uno es el comportamiento de motores, el 4 de condensadores, ¿sí? Mucho el tema del comportamiento capacitivo está siendo, ¿cómo se llama?, compensado o generado por lo que sería, ¿cómo se llama?, las luminarias LED, ¿ya? Lo que serían las luminarias LED. Eh, Esto es mucho la parte ya para Perú, lo que es la resolución de consejo directivo, donde pues históricamente nos permitían consumir hasta el 30% de la energía reactiva, ya la potencia reactiva respecto a la activa, y esto nos generaba un cost fee más o menos del punto 96, ¿no? Que usábamos para dimensionar el banco de condensadores. Hasta acá no había novedad, no había novedad, es salvo la cláusula C donde citan que no se permite el comportamiento capacitivo en el sistema. En esta cláusula es donde ya hoy en día muchas concesionarias ya están comenzando a advertir a los usuarios finales, les mandan una carta, les dan un periodo de resolución del problema, sí o sí, porque justamente la norma lo prohíbe. Esto no es un tema de negociar. La concesionaria así de sencillo puede agarrar y te puede decir, ¿sabes qué? Me estás inyectando capacitiva, solucionalo, punto, ya está. No es un tema de negociar. La concesionaria tiene toda esa potestad porque es un tema normativo y justamente tiene una base técnica, ¿no? Justo lo que les digo, no es saludable que tu red tome un comportamiento capacitivo, más todo lo contrario, es preocupante. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta. Bueno, esto es un poco a nivel de diferencias, esto siempre es lo que hubo entre el cost fee, siempre se habla del cost fee tomando en cuenta potencia activa, reactiva aparente, pero en realidad nunca se tomó en cuenta la nueva potencia que aparece ahora hoy en día por mucho el tema de corrientes armónicas. Las corrientes armónicas finalmente son corrientes, te generan una potencia, que es una potencia armónica. Entonces te genera un nuevo vector. Entonces, hoy en día ya un cost fee no es el factor de potencia. En realidad nunca fue el factor de potencia el cost fee. Como definición son cosas diferentes. ¿Ya? ¿Cuál hubiera sido la diferencia entre ambos? El cost fee es la relación entre la potencia activa respecto a la potencia aparente, pero considerando potencias fundamentales. ¿A qué hago referencia? El S1 es la sumatoria de potencia activa más la potencia reactiva, que son potencias fundamentales. El factor de potencia, por otro lado, tiene otra definición. Es la relación entre la potencia útil que genera trabajo respecto a la potencia total de la red. Cuando dice total, toma en cuenta potencias fundamentales, activa, reactiva, y potencias armónicas. Entonces,
Entonces ahí te genera un nuevo vector y te generan valores diferentes, numéricamente hablando. Ya hay una fórmula incluso que te muestra esa diferencia entre ambos, donde involucra el THDI de por medio. ¿Cuándo van a ser numéricamente idénticos? Cuando el THDI sea cero, que pues hoy en día está cada vez más complicado que eso pase, ¿no? Pero entonces es un tema a tomar en cuenta. Se aprecia mucho en los arranques, ya en los diferentes arranques, diferentes potencias, donde el cost fee para estos tres elementos, arranque directo, soft starter, variador, mismos valores de potencia. El cost fee en un variador tiene un valor elevado del punto 95, ¿sí? Eh, Se ve atractivo en realidad, pero el factor de potencia como tal es diferente, o sea, básicamente son los mismos en los tres. ¿Por qué la diferencia en el variador? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Porque un variador estándar de 6 pulsos con una reactancia en el bus DC, sea la marca que sea, usualmente te está entregando un THDI, ya más o menos, aprox, ¿ya? Pero esto es casi para todas las marcas. Te está entregando un THDI de un 35 a 40% en THDI, aprox. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues yo siempre lo contrasto con lo que puede tolerar el condensador, ¿ya? Que también lo vamos a ver más adelante, solo que tomemos una foto mental de esos valores. Más adelante vamos a ver si esto realmente es feo o es atractivo o es saludable, es tolerable. Más adelante lo vamos a ver. Para el tema finalmente a nivel de soluciones, el comportamiento inductivo, capacitivo o el tema de armónicos, finalmente hay un portafolio de soluciones. Hasta acá no he hablado de marcas, sí, y estoy tratando de ser muy agnóstico en toda la presentación, es decir, no hablar en marcas, sino hablar netamente de soluciones, de condiciones teóricas reales que están pasando. Pero a nivel de soluciones, entrando a lo que se puede encontrar en el mercado, está el típico banco de condensadores, ¿ya? Sí, es sencillo. Esto puede servir para un sistema que tiene un comportamiento inductivo, que no es muy dinámico, ¿ya? Netamente para un comportamiento inductivo y una red con bajo nivel de armónicos. De hecho, la red, ya más o menos lo que se busca es que se pueda aplicar este sistema de solución, los condensadores, en una red donde no exceda el THDI el 10% y el THDB un 3%. Esos son los valores máximos. Michael, pero ese es de la marca Siemens, pues. No. De hecho, esos valores, si ustedes comienzan a ver diferentes marcas, siempre invito a los usuarios a que busquen en los catálogos de los diferentes fabricantes, porque ya vimos que es una condición matemática. O sea, no es un tema de que por ahí podemos hacer algo y mejorar eso. Las versiones más robustas del mercado usualmente tienen ese rango, un THDI 10%, THDB 3%. Esos valores máximos tolerados. El mismo fabricante te lo dice, algunos de un modo más explícito que otros. En algunos te lo muestran en sus hojas de datos, otros en sus catálogos, sus manuales, o en letras chiquitas, letras grandes, pero usualmente te muestran ese valor. Entonces se tiene que tener cuidado para seleccionar esta solución. ¿Qué pasa si no lo tomo en cuenta? Entro en una probabilidad, es probabilidad, no es que vaya a ocurrir, porque va a depender mucho de la potencia ¿cómo se llama?, el cortocircuito del sistema, va a depender de otros factores. Entro en la probabilidad de que el condensador resuene, y si resuena, explota. Entonces, eh, se tiene que tener mucho cuidado con este tema, ¿ya? Por eso, esta solución es muy particular, se tiene que tener mucho cuidado con esta solución. Si el nivel de armónicos está más elevado, lo que se usa es que se ponen reactancias desintonizadas, con miras de que esta reactancia, este conjunto de bobinas que van en serie con los condensadores, cambien el valor de impedancia con miras de que el punto de resonancia esté oculto de los armónicos. De ese modo, ya los condensadores ya no van a resonar. Ese es el objetivo. Pero también esta solución se recomienda para niveles de armónicos en THDI máximo 20% y THD máximo del 10%. ¿Por qué? Michael, si mi red tiene un 40% en THD, ¿va a explotar mi condensador? No, no va a explotar, pero te vas a llevar sorpresas. La reactancia va a comenzar a calentar, vas a comenzar a escuchar bulla, la reactancia va a comenzar a hacer ruido. En algunos casos hizo tanto ruido que el personal de mantenimiento le daba miedo abrir el tablero de condensadores, ya que es naturaleza. Por eso esta solución se recomienda para niveles máximos de armónicos en corriente 20% y en tensión máximos de 10%.
¿ya? Es a modo de recomendación. Cuando la cosa ya está fea, simplemente es cambiar de tecnología. Ah, ya, ok, listo, me olvidé. Hasta acá, en esta solución también estamos enfocando para sistemas netamente inductivos. Acá, si tú tienes un sistema dual o un sistema capacitivo, esto para nada es tu solución. Esto no va a solucionar nada, te va a complicar más bien el sistema. Entonces, esto es netamente inductivo. Cuando abordamos el tema de SVGs, que ya es otra tecnología, ellos hacen lo mismo que el condensador, solo que lo hacen por 1000 contrastando soluciones como el condensador fuera, pues, no sé, una mototaxi y pues el SVG y el filtro, entrando los dos en la misma categoría, sería un Lamborghini. El banco de condensadores, para entrar entre paso y paso, más o menos, se demora 40, 50 segundos. ¿Ya? No se le puede poner 0 segundos. Puedes encontrar el contactor cada rato así, bla, 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 bla. Se va a desgastar, se va a dañar. Entonces, se tiene que setear 50, 60 segundos. El SVG no. El SVG trabaja en un rango por debajo de 20 milisegundos como actuación. No trabaja en potencias, sino trabaja en corriente, inyectando corriente. Significa que el perfil de corrección es mucho más fino, ¿ya? No te genera tramos de sobre y subcompensación que te genera el condensador. Ahora, y esta solución te corrige el comportamiento inductivo del sistema o el comportamiento capacitivo. Sea el comportamiento que tenga la red eléctrica, este equipo lo soluciona, ¿ya? Y adicional, puede tolerar niveles de armónicos elevados, ¿ya? No los soluciona, pero sí puede tolerarlos, porque es su tecnología. No está trabajando con condensadores, tiene otro tipo de disposición de tecnología. Se habla de IGBTs para esta solución. Entonces, es electrónica de potencia. Y adicional, porque también es configurable, puede también balancear el sistema eléctrico. Es una de sus funcionalidades. Uno decide si la activa o la desactiva. Entonces, es cuestión netamente del usuario. Pero si uno quisiera aspirar un poco más a la solución, porque hasta acá ya vemos que el SVG soluciona lo que es el comportamiento reactivo, inductivo, capacitivo, justo que estuvimos conversando en la consulta anterior, este equipo lo soluciona. Y si habláramos, por ejemplo, ya de solucionar también el tema de armónicos, podríamos explorar lo que son los filtros activos. Estos filtros activos hacen lo mismo que el SVG, lo mismo, pero adicional eliminan armónicos. Significa que este equipo, al igual que el SVG, es para un sistema inductivo, capacitivo, para un sistema dinámico, es decir, rápido, que requiera una compensación de energía reactiva rápida, también lo puede hacer a diferencia del condensador. Adicional, puede balancear la red y finalmente puede eliminar armónicos. Entonces, el equipo ya viene con todas esas opciones. Tú decides qué cosas realiza el equipo. A nivel de configuración, tú seleccionas si quieres que elimine armónicos, corrige el factor de potencia, tú decides. Entonces, es netamente configurable, ¿ya? A modo de resumen, para estas soluciones, al momento de seleccionar este tipo de tecnología para la parte de compensación, visto desde la parte de armónicos como tolerancia máxima, en THDB un 3% máximo con una solución de condensadores. Para condensadores con reactancias desintonizadas, con miras de aumentar ese valor, hasta un 10% máximo. Y si los niveles de armónicos están por encima, ya es un filtro o un SVG. No hay de otra. O sea, simplemente eso ya no es discusión, ya no es debate. Para corriente, el condensador máximo de 10%, ya, en THDI. Condensador con reactancia desintonizada máximo 20%. Y si los niveles están por encima, de preferencia ir con un filtro activo o un SVG. Son límites de tecnología, ¿ya? Entonces, esa parte se tiene que tratar de abordar. Bueno, es más que nada a nivel de selección. Esto solamente visto para armónicos, ya de acá, si viéramos simplemente que la red tiene un comportamiento capacitivo, acá ya ni siquiera vemos armónicos, acá la solución es un filtro, un SVG, ya ni siquiera pensamos en condensadores. ¿Por qué? Porque han habido muchos casos, y es acá donde entramos a la zona de chismes, lo que yo llamo problemática actual, porque zona de chismes suena feo, ¿no? Entonces, en problemática actual, debido a todas estas condiciones entre tema normativo de armónicos, tema normativo local, no, estándares internacionales de armónicos, tema normativo local de compensación de energía reactiva o inductiva o capacitiva, eh, nos identificamos finalmente con otros parámetros
Lo que ha venido pasando muy hasta donde lo tenemos identificado. Estaba el proyectista y estaba el usuario final. Sucedía lo siguiente, y ahí necesito que me acompañen en esta caracterización. Estaba el proyectista, donde él, muy obligado, muy obligado por el usuario final, precio, mucho precio, le decía, necesito que me dimensiones la solución, pero a bajo costo. Y lo más barato es ir con condensadores. Entonces el proyectista, muy obligado por el cliente final, ponía el condensador. Pasaban dos cosas, una de posibles dos cosas. Una es que la red comenzaba a trabajar y el cliente tenía mucha carga electrónica. Entonces, como resultado, los niveles de armónicos eran muy elevados y generaban una explosión en los condensadores. Eso era uno. O dos, comenzaban con un sistema como tal, ya, de cargas lineales, y el cliente comenzó a migrar en el tiempo. Y a partir de cierto año, pues cambió toda esa carga electrónica, aumentaron los armónicos y explotaron los condensadores. Entonces, esto trajo muchas molestias porque el usuario final lo miraba al proyectista y decía, oye, tú debiste de haber previsto este escenario, tú debiste de haber agarrado y haberme dicho que los condensadores tenían ese riesgo y tú debiste de haberlo simulado y demás. Y el proyectista le decía, pero yo cómo iba a saber que de acá a 3 años, 4 años ibas a cambiar tus cargas? O yo cómo iba a saber que pues los modelos de variadores que ibas a comprar o de luminarias tenían tanto nivel de armónicos. Yo como proyectista trabajo con ambigüedad. Tengo a lo mucho cuadro de cargas, pero no tengo el espectro de armónicos de todas ellas. Es más, aunque si lo tuviera, no tengo confirmado al 100% la periodicidad en la cual van a trabajar. ¿Se acuerdan de este escenario de cómo se llama el comportamiento dual? Inductivo capacitivo, ya listo. Eso no lo tenía el proyectista. Uno no tiene modo de saber eso. Entonces, él traía tantos problemas que pues ambos salían tristes de toda esta situación, porque el usuario final, a modo de resumen, terminaba diciendo, el proyectista no sabe hacer su trabajo. Y el proyectista decía al cliente, es un cliente muy especial. Resultado final, se rompían relaciones. Era un cliente que terminabas perdiendo desde el punto de vista del proyectista y para el usuario final, pues era un proyecto que traía inconvenientes en el diseño. ¿Ya? Eh, por otro lado, en otro escenario, el proyectista ya se cubría frente a armónicos. El proyectista agarraba y ponía la reactancia desintonizada. Entonces, bueno, la red comenzaba a trabajar, los niveles de armónicos eran elevados, no explotaba el condensador, porque la reactancia lo contenía. Por ahí a lo mucho no estaba bien seleccionada y generaba mucho calentamiento, generaba mucho ruido, pero el usuario final decía, bueno, eso lo va a vivir mantenimiento. Y pues bueno, no voy a realizar ningún tipo de inversión porque eso lo puede tolerar mantenimiento, que ellos vivan con ese ruido y ese temor. Em, el problema es que para estas soluciones también pasaba lo siguiente, estaba dimensionado asumiendo que la red iba a estar en el primer cuadrante. En algún momento del día la red tomaba un comportamiento capacitivo y cuando eso ocurría, cuando la red tomaba un comportamiento capacitivo, era el mismo controlador del banco de condensadores quien mostraba la alarma de sobrecompensación. Estaba en paso cero, no había inyectado ningún paso y ya estaba viendo que la red sola estaba inyectando reactivos hacia la red. El condensador cuando detecta eso tiene un modo de seguridad. Entra en alarma y te muestra sobrecompensación y desconecta todos los pasos y entra en sobrecompensación. Lo que te está diciendo el controlador del mismo condensador, banco de condensadores, es que en realidad yo no soy útil en esta aplicación. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? Es más, tienes que buscar otra solución. Y cuando llegabas a este problema, era triste ir a visitar al usuario final y decirle que el banco de condensadores que acababa de comprar hace 2 años, pues de 300, 400 kVAR, tiene que botarlos, porque no le va a servir. La naturaleza de su red es dual o es netamente capacitiva. Entonces, ahí era la dolencia del cliente, porque el cliente volteaba al proyectista y le decía, ¿cómo es que tú no me avisaste que esto podía pasar? Yo te he pagado para que me hagas un diseño funcional y ahora me dicen que tengo que comprar otro equipo. Es más, que lo que ya compré, que es el condensador, tengo que botarlo y comprar otro equipo que es más caro. Entonces, ¿cómo es que tú no imaginaste esto? Y el proyectista nuevamente con la ambigüedad. ¿Yo cómo iba a saber que
tú ibas a trabajar en esa filosofía de trabajo o ibas a tener ese tipo de cargas o qué tanta capacitiva iban a inyectar las luminarias LED, ¿cómo iba a saber yo eso? Entonces, eh, eh, es muy complicado lidiar con estas situaciones. El resultado final, porque también nos pasó en algún caso donde el cliente final agarró y le dijo al proyectista, ¿sabes qué? Tú lo pagas. Ya, ya viste el problema es la capacitiva, la concesionaria me ha mandado mi carta y me está diciendo que tengo un mes para resolverlo. Tú pagas esa solución y el costo se lo quería transmitir a lo que es el proyectista. Entonces, ese tipo de escenarios terminaba generando mucho inconvenientes entre ambos. Nuevamente, el resultado, relaciones rotas, clientes perdidos. Entonces, esa parte es mucho a tomar en cuenta, ¿no? Toda esa parte ha terminado generando que los proyectistas, mucho por cubrirse, y está bien, en realidad uno tiene que cubrirse en este sentido, porque si ya es un caso recurrente, entonces uno tiene que tomar las precauciones del caso. Ya todos están advertidos del comportamiento capacitivo, ya uno sabe que es una realidad. El tema de armónicos también es una realidad. Entonces, a nivel de proyectistas, pues toca tomar las precauciones del caso. Antes se solía decir que para dimensionar un filtro activo se tiene que hacer un estudio de calidad de energía. Hoy día la impresión de que es al revés. Para seleccionar un banco de condensadores hay que hacer un estudio de calidad de energía, porque el filtro activo no tiene riesgo de explosión o de resonancia como tiene el condensador, ¿no? Entonces, el filtro activo, si la red toma un comportamiento capacitivo, lo puede solucionar, el condensador no. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que evaluar finalmente, ¿no? Según lo que se necesite. Eso es básicamente lo que ha terminado generando que los proyectos hoy en día ya contemplen el tema de filtros y SVGs, que pues con miras de evitar ese riesgo o esa problemática al usuario final, ¿no? Entonces, que es una metodología atractiva porque el equipo es modular, es escalable, significa que tú puedes agregar módulos a futuro, puedes aumentar su capacidad, ¿no? Tanto sea la versión mural o la versión autosoportada, puedes ampliar su capacidad. Entonces, si hay un riesgo de que te ha quedado corta la capacidad, no sé, compraste uno de 150 y cuando ha comenzado a trabajar tu red te diste cuenta que necesitabas 200, pues bueno, no hay problema. Un módulo adicional de 50 y lo pones, o lo pones a trabajar en paralelo con el sistema y ya está, llegaste a la capacidad que necesitas. El filtro no se estresa, no se sobreexige, si entrega lo que tiene y ya está, 150 amperios, si es lo que compraste te va a dar 150, no se va a sobreexigir. Entonces, el equipo como tal, para ese tema es muy robusto. Entonces, hay metodologías de dimensionamiento del equipo en una etapa temprana, en ingeniería, y en una etapa de mantenimiento, cuando ya se tiene todo instalado. Eh, la de ingeniería es más sencillo calcular, dimensionarlo es muy sencillo. Un Excel básico que usualmente manejamos, que es muy sencillo utilizarlo, ¿ya? Em, Eso es un poco lo que venía un poco a contarles a nivel de lo que hemos venido encontrando hoy en día en el mercado, y cómo es que esta parte del comportamiento del sistema y para los proyectos nuevos que están viniendo a futuro y demás, se tienen que abordar. No es solo cambiar por cambiar, se tiene que tratar de tener en cuenta qué es lo que puede generar esa carga, no solo a nivel de consumo eléctrico, sino también a nivel de calidad de energía, porque tú al cambiar esa carga, y si lo haces de modo irresponsable, puede que estés afectando otro componente de tu red eléctrica y no te has dado cuenta. Y no te vas a dar cuenta hasta que pase, o sea, hasta que se queme o ocurra algo, y ahí recién vas a comenzar a actuar, pero ya en ese momento va a ser problemático, ¿no? Em, entonces, es un poco de lo que quería comentarles el día de hoy. No sé, me parece que en el chat hay un par de preguntas que quedaron pendientes. De Alex. En subestación eléctrica de transferencia de potencia en set de 60 kV para arriba se instalan transformadores con un cuarto de vanado de compensación por los armónicos. Eso lo aplican en EDES. Sí, sí, es válido, es válido. Para sistemas grandes también, por ejemplo, variadores de media tensión, se puede aplicar esa filosofía. En baja tensión es raro ver eso, en realidad no se suele aplicar eso, ni siquiera
en el punto de transición de media-baja, esos transformadores usualmente son de 12 vanados, ¿no? Lado primario y secundario y ya está. No suelen aplicar eso. Ese tipo de tecnologías de usar un transformador de un tercer o cuarto de vanado, sí puedes aplicarlo más para media alta tensión. Hay incluso algunas topologías donde puedes utilizar el desfasaje de transformadores para una misma carga armónica, variadores de media mucho. Pones dos transformadores, van alimentados a cada uno de los variadores, desfasados cierto ángulo con miras de que lo que él genere suba como armónicos en un ángulo que pues esté, por así decirlo, para ponerlo sencillo, que suban 100 amperios y acá suban menos 100 amperios. Entonces, cuando se encuentran a la misma barra, por ángulos, entonces se genera por ángulos, 100 más menos 100 se van a eliminar y terminan arriba subiendo limpio, ¿no? O sea, también puedes hacer ese tipo de topologías, pero esos criterios van más abordados para la media alta. En baja tensión no se suele aplicar eso, no lo he visto aplicado. ¿Ya? En baja tensión se usan transformadores de aislamiento para contener los armónicos múltiplos de 3, se usan filtros pasivos o reactancias LSL, también llamados para los variadores, se usan, pues, ¿qué les digo? Filtros pasivos para lo que son tableros generales, que sería bueno explorarlo con miras de que la red sea más saludable, ¿no? Porque a veces también cuando el cliente no toma la consideración en su red, a veces me ha pasado, no es el cliente quien sufre, sino es el vecino que está conectado a la misma barra. Entonces, ¿por qué? Porque lo que genere él como armónicos finalmente va a subir a la barra y pues lo que esté conectado a esa barra en media va a terminar viendo esos efectos. Entonces, también puede pasar eso. Entonces, sí es bueno pues tener la precaución del caso para proteger lo que es el sistema, ¿no? Cristian comenta, ingeniero, buenas noches. Bajo la perspectiva futuro de la electromovilidad, donde se verá unidades de carga y vehículos eléctricos que son cargas no lineales y es muy probable que su uso sea masivo, ¿las de distribución estarán preparadas? Y en caso de que no, ¿qué recomendaciones tendría para realizar la EDES, Empresa de Distribución Eléctrica, para remediar un correo? Ah, ya, listo. Cristian, en ese caso, hay algunos cargadores eléctricos que sí cumplen con la IEEE 519. No todos te entregan niveles de armónicos elevados. Usualmente, al menos los que yo he visto en algunos casos, y es siempre ver las hojas de datos, ¿ya? Siempre validar el nivel de armónicos que te entregan, ¿ya? En THD y THDB. Siempre exigir eso del fabricante de lo que serían los cargadores eléctricos. La tecnología está migrando muy bien en ese sentido. Hay variadores en media tensión que cumplen con la IEEE 519. Así es, hasta incluso a ese punto se llega. Ya lo hacen con variadores de múltiples pulsos, 12, 24 pulsos, o a veces trabajan con IGBTs. Sí hay. Entonces, lo que sí sería atractivo es que si ya se está empujando el tema de electromovilidad, pues ahí es mucho trabajo de INACAL, explorar algún tipo de norma, que he visto INACAL está sacando normas muy atractivas, ¿ya? Mucho para hospitales lo he encontrado, por ejemplo, em, donde comience a citar eso. Por ejemplo, la IEC, la que corresponde a cargadores de automóviles, es la 61439-7. De repente, INACAL puede abordar ese estándar para customizarlo y agregarle justamente eso, que los equipos, ¿cómo se llama? Los cargadores eléctricos para automóviles que apliquen para el país, no emitan un nivel de armónicos por encima de cierto rango, ¿no? No sé, un 5% para mí es coherente, porque sí lo he visto aplicado en algunos cargadores. Entonces puede que sea una buena solución. Siempre eso, ya INACAL va a hacer el trabajo de indagar entre los fabricantes cuál es el valor estándar, porque siempre tienen que haber 3, 4 que cumplan con lo que van a proponer en el mercado, ¿no? Entonces sí sería bueno abordarlo desde ese punto de vista, ¿no? Em, por ese lado sería chévere. Por la parte de las distribuidoras, sería atractivo explorar una actualización de la norma de Osinermin, ¿no? De la NTCCE, donde ahora se incluya justamente una cláusula de análisis para lo que es la contaminación de armónicos en corriente. El THDB es un parámetro muy, muy, muy elevado. O sea, para lo que estamos encontrando mucho nosotros en baja tensión, es muy elevado. Entonces, no está dando una falsa perspectiva al cliente de que su red es saludable, cuando en realidad no lo es. Entonces, por parte de las distribuidoras que también tienen voz y voto en esa actualización de la NTCS, podrían elevar su voz con miras de que se agregue esa cláusula, ¿no?
Lo digo porque sí he visto clientes, justo este caso que les digo, él contaminaba y él no, pero como ambos estaban a la misma barra, él, que era el inocente, terminaba viendo los efectos. Entonces, él, por ser el inocente, él trataba exploró lo que es la norma técnica de servicio eléctrico y quería ir con la concesionaria, ¿cómo se llama? Para explicarle que pues no está cumpliendo con la emisión de armónicos y se topó con que la NTCC solamente habla del THD 8%, no habla de corriente. Entonces él estaba generando 5 o 6% en THDB, pero en corriente está entregándote 30 tranquilamente. Entonces él estaba viviendo todo ese problema. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a este cliente no lo apoyaba, no lo acompañaba la normativa. Entonces lo que estaba explorando es cambiar de barra. Está explorando migrar a otra subestación, ¿no? Como punto de alimentación. Eh, Eso es justo, ¿por qué? Porque la norma no lo acompañaba. Pues, es un comentario. Ya, Jenner, ¿cómo se calculan los filtros activos? ¿Estos se compran teniendo en cuenta la corriente? Sí, los filtros activos se toman en cuenta, o bueno, se seleccionan por corriente y los SVGs por potencia en Cavar. Pero recuerden que va mucho en función a la corriente que necesitan. Ya, es decir, si yo quiero usar un filtro para solo mitigar armónicos y mi red, por ejemplo, no sé, mi red es como corriente, cuando yo mido, como corriente es 1000 amperios, pero la corriente armónica es 100 amperios. Ya, dentro de esos 1000 amperios, dentro están 100 amperios de corriente armónica. Entonces, mi filtro activo como punto de referencia son los 100 amperios. Entonces, se habla de un factor de 1.2, significa que el filtro sería 100 por 1.2, un filtro de 120 amperios como mínimo. Si quiero ahora que el filtro adicional corrija el factor de potencia, necesito saber de esos 100 amperios adicional cuánto sería la potencia reactiva. Si veo que mi sistema necesita como potencia reactiva, no sé, 30 kVAR, y eso me representa en amperios 50 amperios, porque lo expresas en corriente, entonces esto significa que el filtro activo necesita 100 amperios para armónicos y 50 amperios para reactivo. La sumatoria no es lineal, o sea, acá hago referencia porque no es que 100, 150, el filtro es de 150, no. La sumatoria es fasorial. Sería la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 50 al cuadrado multiplicado por el factor del 1.2. Y esa sería la capacidad del filtro activo. Que por ahí te va a salir 150 al final más o menos. Pero la sumatoria no es lineal. Y si adicional quieres que balancee la red, también tienes que ver cuánto es la corriente de desbalance que necesita el sistema. O sea, va por esa metodología más o menos. Em, y eso es, chicos. No sé si por ahí hay alguna consulta adicional. A ver, un minuto. No sé si hay por ahí alguna consulta adicional o algo que quieran explorar, o todos estamos bien, estamos ok. Pasa, te estoy diciendo, pasa. Ingeniero, buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Quería hacerle una consulta acerca de la energía capacitiva. Sí, Eh, por ejemplo, si es que el usuario inyecta energía capacitiva, o sea, la solución sería el banco de condensadores o un SVG. ¿Cuál sería mejor para solucionar la energía capacitiva? no, un banco de condensadores no es una opción. Así de sencillo, no es una opción en lo absoluto. Cuando está inyectando energía reactiva hacia la red, o sea, le dicen energía capacitiva, un condensador lo único que va a hacer va a empeorar eso, porque es un condensador, o sea, es energía capacitiva, él entrega capacitiva. Entonces, lo que tienes que migrar ahí es a un SVG o a un filtro activo. Cualquiera de las dos opciones te soluciona el problema. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, sí se escucha. ¿Qué tal? César Estrada Crisanto. Ahí está mi perfil en la foto con los paneles. Mira, yo tengo un Ajá, caso especial. Yo tengo un inversor de 2 kilowatts que cuando genera la máxima energía, que es casi al mediodía, cuando hay un día pleno con iluminación, ya. mis arduinos se vuelven locos. O sea, no pueden leer voltaje ni corriente. Se interrumpe la comunicación porque Ujú. mucha
mucha armónica están generando, ¿no? Mm, Yo quisiera saber cuál sería la solución ahí. ya. Tocaría ver el esquemático, o sea, la parte del unifilar. Lo que pasa es que, a ver, el filtro activo, visto para si es en tema armónicos, de pronto el filtro activo sea una solución, pero el filtro activo es el tipo de equipo que soluciona desde el punto de conexión hacia arriba. O sea, donde uno lo conecte, desde donde uno lo conecte, sea, donde uno lo conecte, te va a mejorar todo de allí hacia arriba. De allí hacia abajo va a seguir tal cual. O sea, no va a haber algún tipo de diferencia, pero donde lo conectas hacia arriba se mejora. Entonces, tendríamos que ver cuál es la topología que tienes, filosofías de funcionamiento y ver cuál sería la mejor solución para tu caso. Eh, Claro, eh, porque inclusive coloqué pozo a tierra, pero nada. Me dijeron que ponga mm, un filtro pasivo y con un transformador de aislamiento, pero eso no lo he hecho la prueba aún, no sé. ya. A ver, igual hay, ¿sí se ve en pantalla? No, no se ve en pantalla. Sí, No. no, No, no se ve. no. Ah, ya. Ya, entonces en todo caso, yo comparto mi número aquí por el chat. Eh, si tienen algunos casos como para evaluarlo, revisarlo así en conjunto, no hay problema, me pueden escribir, cosa que ahí podemos abordar un poco más a detalle los casos que puedan tener. A mí me gustaría que pues los filtros activos se vendan así por montones, pero la verdad es que no, el filtro activo no es una solución para todos. O sea, va a depender de la naturaleza de la red y en función a eso, pues se aplica. No siempre va a calzar un filtro. En algunos casos es otro tipo de soluciones. Eh, pero ahí lo vemos en las reuniones, en la sesión, a ver qué cosa se puede aspirar como para que se solucione la problemática que se tenga, ¿no? Lo podemos evaluar. Por favor, ahí, si tienes el caso y deseas explorarlo, me escribes y entramos en contacto para un espacio diferente, comenzar a entrar a profundidad en el tema. Ok, muchas gracias. Listo. Sí, Javier, ahí tienes la mano levantada, me parece. Javier, buenas noches. Ingeniero Michel, ¿Qué Javier tal? es nuestro siguiente ponente. Javier, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches. Chévere. Estimado ingeniero Michel, ¿puede leer su mensaje? Le he enviado un mensaje, por favor. Ah, Excelente. Sí. Bueno, sí. ingeniero Michel, bueno, ya el mensaje era por eso. La A ver, verdad que estamos muy agradecidos por su conferencia. Siempre que escuchamos, ¿no? Las conferencias en lo particular, las soluciones que brinda con los filtros y los SVGs, la verdad que es muy interesante, ¿no? Hace 2, 3 semanas nos visitó con Siemens y Manelsa, los representantes, y pudimos ver algunos equipos, ¿no? Y su aplicación, la verdad es muy importante, ¿no? Como se dice, no se aplica. Justo estábamos conversando que nosotros como técnicos, ingenieros, eh, evaluar, ¿no? A través de equipos de pruebas, ¿no? Es decir, medir la energía, la calidad de energía y saber analizar bien eh, los armónicos, saber el tipo de curvas que se generan, ¿no? La onda sinusoidal, ¿no? Digamos, con estas distorsiones, ¿no? Perturbaciones y poder, digamos, tomar una decisión. Hay que tener mucha experiencia en eso para poder, digamos, recomendar, ¿no? Y luego ya eh, se hace un cálculo, ¿no? O si no, se puede saber bien el dimensionamiento del filtro, ¿no? ¿Verdad? claro. Sí, hay igual, solo para agregar ahí el comentario, hay metodologías ya que se pueden abordar en una etapa temprana del proyecto, o sea, frente a mucha ambigüedad para apoyar al proyectista, ¿no? En la elaboración del proyecto. Y hay otras metodologías que ya es cuando se tiene el proyecto ya instalado, ¿no? Donde sí se tiene que realizar directamente la medición. Igual, si gustan explorarlas, pues nos pueden escribir, me pueden escribir y ahí podemos irlo viendo ¿cómo se llama? En conjunto. Excelente, ingeniero. Bueno, la verdad, cuando habíamos conversado,
Si es de posible, ya viene la semana de aniversario de nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, también viene la semana, bueno, el siguiente mes en septiembre, nuestro aniversario del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Podemos abordar un curso de calidad, ver la persona, si es usted, la disposición, y también, o que nos recomiende un colega, ¿no? Que maneje un software, porque igual todas las marcas tienen un software, al menos con la misma metodología, pero para poder, digamos, aprender, ¿no? O bueno, o perfeccionarse en el tema de calidad de energía, analizar, digamos, nuestro sistema para luego saber qué solución brindar, ¿no? Eso quizás con un curso podemos, digamos, darle soporte a nuestros colegas para que ellos estén interesados en interactuar, ¿no? Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Ahí estamos atentos a ver a cómo podemos ahí coordinar, no hay problema. Excelente, muchas gracias. Ahora, en esta oportunidad, permítame, ingeniero, bueno, leer este diploma, este certificado. Nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, Colegio de Ingenieros del Perú, le otorga este certificado a usted, ingeniero Michel Antonio Arias Guamaní, por haber participado como ponente en la conferencia denominada Optimización del consumo de la energía eléctrica con filtros activos y SVGs, desarrollado por nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy, 4 de junio del año 2024, con una duración de 2 horas académicas. Firma nuestro decano del Consejo Departamental y la presidencia del capítulo. Ingeniero, muchas gracias por este aporte. Queda grabado, igual le vamos a compartir a los colegas y nos gustaría que nos pasen los PPTs para poderle otorgar a cada participante y lo pueda visualizar y poder, digamos, escuchar la repetición. Algunos por tema de trabajo han ingresado quizás de sus equipos móviles, pero en la tranquilidad de su hogar con una computadora y viendo las PPT y con su número que tienen, posteriormente lo pueden llamar para hacerle algunas consultas y poder, digamos, ofrecer estas soluciones con los filtros, ¿no? Los SVGs. Listo, Muchas gracias, ingeniero. listo. Me despido. Gracias, muchas gracias. Cuídense. Hasta Ahí estamos luego. Hasta conversando. luego. Hasta luego. Bendiciones.